Ahora que tu esposo ha muerto, llora, empaca tus maletas y nunca regreses, me dijo mi nuera durante la cena. Mi hijo solo sonrió y asintió. La casa nunca fue realmente tuya, de todos modos. Me mudé sin decir una palabra. Al día siguiente, fui al banco y estoy feliz de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final, dale like al vídeo, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás viendo para ver hasta dónde ha llegado mi historia. El comedor se sentía diferente sin la presencia de Noel. La mesa de caoba, que había sido el escenario de innumerables cenas familiares, ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía, a pesar de que los tres estábamos sentados alrededor de ella. No dejaba de mirar su silla vacía, esperando verlo allí con su sonrisa amable y su presencia tranquilizadora. Había pasado exactamente una semana desde que enterramos a mi esposo, con el que compartí 32 años de vida. Una semana desde que estuve a su lado en su tumba, sintiendo que me arrancaban la mitad del alma. El dolor aún pesaba en mi pecho, haciendo que cada respiro se sintiera pesado. «Pasa las papas», dijo Romy, mi nuera, con una voz tan cortante que podría haber partido el vidrio. Ella nunca había usado un tono cálido conmigo, pero esa noche había algo diferente, algo más frío. Tomé el tazón de servir, con las manos aún temblorosas. El funeral me había agotado más de lo que había anticipado. A los 71 años, pensé que ya estaba preparada para este día, pero nada me había preparado para la sensación vacía que ahora me seguía a todas partes. Wade, mi hijo de 43 años, se sentó entre nosotras como un árbitro que ya había elegido su bando. Apenas me miró durante toda la velada. Su atención estaba completamente enfocada en su esposa de 15 años. El hijo que solía treparse a mi regazo cuando tenía pesadillas, ahora ni siquiera podía mirarme a los ojos. El servicio estuvo hermoso, ¿verdad? Intenté romper el incómodo silencio. A tu padre le habría encantado ver a tanta gente allí. Romy dejó caer el tenedor con una precisión deliberada. Sí, bueno, en realidad eso es lo que necesitamos discutir contigo, Myrtle. Algo en su tono hizo que mi estómago se encogiera. Miré entre ella y Wade, buscando algún signo de calidez entre miembros de la familia que acababan de compartir una pérdida. Pero en lugar de eso, encontré frialdad calculadora en los ojos de Romy y evasión incómoda en los de mi hijo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Romy se enderezó en su silla, adoptando la postura que solía utilizar cuando daba ultimátums. Ya la conocía, generalmente la usaba cuando explicaba por qué Wade no podía visitarme tan seguido o porque las tradiciones familiares debían cambiar para acomodar sus preferencias. Wade y yo hemos estado hablando, comenzó, con esa falsa dulzura en su voz, esa que usaba cuando quería conseguir algo. Ahora que Noel ha partido, esta casa va a ser demasiado para que tú la manejes sola. Parpadeé, confundida. ¿Demasiado? He estado gestionando esta casa por más de 30 años. Conozco cada tabla del piso crujiente y cada grifo temperamental. Exactamente, ese es el problema, continuó Romy, dejando escapar un poco su máscara de cordialidad. No eres joven y mantener una casa de este tamaño es caro. Wade y yo creemos que lo mejor sería que te mudaras a un lugar más adecuado. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Mudarse. Esta es mi casa. Noel y yo construimos nuestra vida aquí. Wade creció aquí. Finalmente Wade habló, su voz apenas un murmullo. Mamá, Romy tiene razón. El mantenimiento solo será abrumador para ti. No soy una inútil, Wade, respondí, notando cómo mi voz se quebraba un poco. Y esta casa, tu padre y yo ahorramos durante años para comprarla. Cada habitación guarda recuerdos de nuestra vida juntos. La expresión de Romy se endureció. Los recuerdos no pagan las facturas de los servicios ni los impuestos de propiedad. Sé práctica, Myrtle. La miré fijamente. Esa mujer que había sistemáticamente marginado mi vida en la de mi hijo durante 15 años. La mujer que había convencido a Wade de que las cenas dominicales con su madre eran demasiado presión y que las visitas en los días festivos debían ser equilibradas entre las familias, lo que de alguna manera siempre significaba más tiempo con sus propios familiares.
¿Qué exactamente estás sugiriendo? Pregunté, aunque ya sentía la respuesta formándose en mi estómago como un bloque de hielo. Pensamos que deberías considerar mudarte a una de esas bonitas comunidades para mayores, dijo Romy, su tono sugiriendo que me estaba haciendo un favor tremendo. Un lugar con actividades y personas de tu edad. Sería mucho mejor para ti que estar dando vueltas en esta casa vacía. Me giré hacia Wade, desesperada por ver alguna señal de que no estaba de acuerdo con este plan. Wade, ¿realmente crees que debería vender la casa donde creciste? ¿Donde tu padre y yo? Tiene sentido, mamá, me interrumpió, sin mirarme a los ojos. Y honestamente, Romy y yo podríamos usar el espacio. Hemos estado pensando en expandir nuestra familia, y esta casa tiene mucho potencial. El significado detrás de sus palabras me golpeó como una ola fría. No solo querían que me fuera, querían mi casa, el hogar que Noel y yo habíamos restaurado con tanto cariño, habitación por habitación, a lo largo de 3 décadas. Ahora que el dolor ha pasado, vive tu duelo, empaca tus maletas y nunca regreses. La voz de Romy perdió de repente todo rastro de civilidad. La casa nunca fue realmente tuya, de todos modos. La palabra suegra salió de su boca con una crueldad casual, como si estuviera hablando de deshacerse de muebles viejos en lugar de sacar a la madre de su esposo. Wade levantó la vista y, por un momento, vi algo destellando en sus ojos. Incertidumbre, quizás incluso culpabilidad. Pero luego sonrió y asintió. Tiene razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Tú solo vivías aquí. Sentí que mi mundo se inclinaba sobre su eje. Solo vivía aquí, como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia, no fueran más que un largo cuidado de una casa. Entiendo, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que me sentía. Por dentro, algo se rompía. No solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, de quién era mi familia. Me levanté lentamente, mis piernas inestables. Necesitaré algo de tiempo. 2 semanas. Romy me interrumpió. Eso debería ser tiempo suficiente para encontrar un lugar adecuado y organizar a los mudanceros. ¿2 semanas? No 2 meses, ni siquiera un plazo razonable para hacer duelo y planear. 2 semanas para desmantelar una vida entera. Finalmente, Wade me miró directamente a los ojos. Y lo que vi allí fue peor que la ira o el odio. Fue indiferencia. Indiferencia total a mi dolor. Es por tu bien, mamá, dijo, como si estuviera convenciéndose tanto a sí mismo como a mí. Lo verás. Subí las escaleras hacia la habitación que había compartido con Noel. Cada paso sentía como si estuviera escalando una montaña. La habitación aún olía a su colonia, y sus gafas de lectura estaban sobre la mesita de noche donde las había dejado la noche antes de su infarto. Me senté al borde de nuestra cama y me miré en el espejo del tocador. La mujer que me miraba parecía más vieja que 71 años, su cabello plateado caído y sus ojos azules opacados por el shock y el dolor. En 2 semanas, tendría que dejar esta habitación donde había despedido a Noel apenas 7 días atrás. Tendría que empacar 32 años de matrimonio en cajas y entregarlo todo a un hijo que acaba de decirme que nunca realmente pertenecía aquí. Pero mientras estaba sentada allí, en la oscuridad creciente, algo más comenzó a agitarse bajo el dolor y el shock. Un pequeño y firme núcleo de determinación. Noel siempre había sido el encargado de manejar nuestras finanzas, pero me enseñó a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles. Mañana comenzaría a hacer los arreglos. Llamaría al banco y empezaría el proceso para entender exactamente a qué tenía derecho. Porque si Wade y Romy pensaban que podían borrarme de esta familia sin consecuencias, tal vez se llevarían una sorpresa. Lo primero que necesitaba hacer era entender exactamente qué había dejado Noel y a quién. El sol de la mañana se sentía diferente al entrar por las ventanas de la cocina mientras me sentaba sola en la mesa del desayuno, tomando mi segunda taza de café. Habían pasado 10 días desde aquella cena tan horrible, y la casa sentía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando que me fuera. Wade y Romy ya habían venido 2 veces para evaluar el espacio, midiendo habitaciones y hablando de renovaciones como si yo fuera invisible. Ayer,
Había escuchado a Romy por teléfono con un contratista, programando presupuestos para después de que la anciana se mude. Pasé esos 10 días en una extraña burbuja de entumecimiento, clasificando pertenencias mecánicamente e intentando ignorar el creciente nudo de ansiedad en mi estómago. Pero esa mañana, finalmente sentí que estaba lista para enfrentar los asuntos prácticos que Noel habría esperado que manejara. El viaje al First National Bank tomó 15 minutos por las calles familiares de nuestro vecindario. Había estado haciendo este mismo recorrido durante más de 20 años, generalmente con Noel en el asiento del pasajero manejando nuestros asuntos bancarios mientras yo esperaba en el auto. Siempre había sido protector con nuestras finanzas, no porque no confiara en mí, sino porque decía que era una cosa menos de la que preocuparme. Ahora deseaba haber prestado más atención. La señora Patterson, la gerente del banco, me recibió con la simpatía cautelosa reservada para las viudas recientes. Señora Henderson, lamento mucho escucharlo de Noel. Era un caballero, siempre preguntando por mis nietos. Gracias, Ellen. Él también hablaba con cariño de ti. Me senté en la silla frente a su escritorio, con el bolso apretado en mi regazo. Necesito entender mi situación financiera. Noel manejaba todo, y me temo que estoy bastante perdida. La expresión de Ellen se suavizó con comprensión. Por supuesto, déjame revisar tus cuentas. Giró hacia su computadora y comenzó a teclear. Después de un momento, sus cejas se alzaron levemente. Oh, Dios mío. ¿Hay algo mal?, pregunté, mi corazón dio un salto. ¿Habían Wade y Romy de alguna manera ya tenido acceso a nuestras cuentas? No exactamente mal, dijo Ellen, su voz mostrando una ligera sorpresa. Es solo que hay varias cuentas aquí, más de las que esperaba. Me sentí confusa. Déjame empezar con la cuenta corriente conjunta que tú y Noel usaban para los gastos del hogar. Imprimió un estado de cuenta y lo deslizó sobre el escritorio. El saldo era modesto, pero lo suficiente como para cubrir mis gastos durante varios meses si tenía cuidado. Un alivio me invadió. Al menos no estaría desamparada ahora. También hay una cuenta de ahorros a nombre de los dos, continuó Ellen. Apareció otra hoja de papel. El saldo de esta cuenta era significativamente mayor, lo suficiente para sostenerme durante años si fuera necesario. Eso es maravilloso, dije, sintiendo como algo de la tensión se aliviaba en mis hombros. Noel siempre fue cuidadoso con los ahorros. Sí, era muy metódico, asintió Ellen, pero aún fruncía el ceño mirando la pantalla. Señora Henderson, veo varias otras cuentas aquí que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a su nombre. ¿Solo a mi nombre?, repetí, confundida. Eso no suena bien. Noel manejaba todas nuestras finanzas. Ellen volvió a teclear rápidamente. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales. 2 CDS, una cuenta de mercado monetario, y esto es interesante, una cuenta fiduciaria que fue establecida hace 5 años. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No entiendo. Noel nunca me mencionó nada de esto. Permítame preguntar, ¿alguna vez su esposo expresó preocupaciones sobre su situación familiar? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿De qué manera?, pregunté, confundida. Algunos clientes abren cuentas separadas como una forma de protección, explicó Ellen, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, cuando hay dinámicas familiares complejas, tal vez preocupaciones por disputas de herencia o presiones externas, toman medidas para asegurar la estabilidad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Noel durante los últimos años. Como había comenzado a hacer preguntas específicas sobre los hábitos de gasto de Romy. Como se había quedado en silencio cada vez que Wade mencionaba sus dificultades financieras. Como insistió en manejar todos nuestros asuntos bancarios personalmente, sin permitir que Wade lo acompañara, incluso cuando nuestro hijo lo ofrecía. ¿Me puede contar más sobre estas otras cuentas?, pregunté, apenas un susurro. Ellen imprimió varias más. El primer CD ha estado renovándose anualmente durante 7 años. El segundo se abrió hace 3 años.
La cuenta del mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas de su cuenta corriente conjunta. Son pequeñas cantidades, $50 aquí y allá, pero con el tiempo. Me entregó los estados de cuenta. Los números comenzaron a nadar frente a mis ojos. Esas no eran fondos modestos para emergencias. Esas eran cantidades sustanciales de dinero, lo suficiente para comprar una casa, lo suficiente para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es esto posible? Pregunté. Nunca firmé nada. No, en realidad sí firmó, dijo Ellen suavemente, sacando un archivo. Sus firmas están en todos los papeles. Miré los documentos que me mostró. Ahí estaba mi firma, fechada y testificada en formularios que no recordaba haber firmado, pero mirando las fechas, pude identificar algunas. El día que vinimos a actualizar nuestra dirección después de que cambiaron los números de la casa. El momento en que cambiamos a un nuevo tipo de cuenta corriente. Nunca me dijo lo que realmente estaba firmando, susurré. No es raro, dijo Ellen cuidadosamente. Algunos esposos prefieren manejar los detalles para evitar causar estrés o confusión. Y legalmente, todo está en orden. Estas cuentas son legítimamente suyas. Traté de procesar lo que esto significaba. Mientras Wade y Romy medían mi cocina y planeaban sus renovaciones, mientras me trataban como una carga de la que deshacerse, yo tenía recursos de los que ellos no sabían nada. Hay una cosa más, dijo Ellen, su voz ahora aún más cautelosa. La cuenta fiduciaria de la que te hablé ha estado recibiendo transferencias de una cuenta empresarial durante los últimos 5 años. La Henderson Construction Trust. Creo que esa era la empresa de tu esposo. Sí, pero Noel vendió el negocio cuando se retiró, respondí. Wade me dijo que el dinero de la venta apenas cubrió las deudas. Ellen consultó nuevamente su pantalla. Según nuestros registros, la cuenta empresarial sigue activa. Ha habido depósitos regulares y luego transferencias a tu cuenta fiduciaria. Señora Henderson, creo que necesita hablar con el contador del negocio. Puede que haya más en su situación financiera de lo que se imagina. Salí del banco aturdida, mi bolso pesado con estados de cuenta y papeles impresos. En lugar de conducir directamente a casa, me estacioné en el aparcamiento de un pequeño café y me senté en el auto, repasando todo lo que Ellen me había entregado. Los números no mentían. De alguna manera, sin que yo lo supiera, Noel había estado protegiéndome sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para asegurar que pudiera ser independiente financieramente. Al estudiar los estados de cuenta de la cuenta fiduciaria, un patrón comenzó a emerger. Los depósitos coincidían con las visitas de Wade durante los últimos 5 años, siempre con montos mayores después de que Wade le pidiera pequeños préstamos a su padre o cuando Romy insinuaba sobre sus dificultades financieras. Noel había estado dándole dinero a nuestro hijo, pero también había estado protegiendo una cantidad igual o mayor para mí. Como si hubiera sabido que, algún día, podría necesitar estar de pie por mí misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Wade. Mamá, Romy encontró un agente inmobiliario para poner la casa en venta. Podemos empezar a mostrarla la próxima semana. Espero que estés progresando en encontrar un lugar. Miré el mensaje durante un largo momento. Luego miré nuevamente los estados de cuenta bancarios en mi regazo. Wade y Romy estaban tan seguros, tan convencidos de que tenían todas las cartas en la mano. No tenían idea de que sus cuidadosos planes estaban construidos sobre una base que no comprendían. Mañana llamaría al contador del negocio. Descubriría exactamente qué más había dejado Noel. Y entonces decidiría qué hacer con el conocimiento de que mi esposo me había amado lo suficiente como para asegurar que nunca estuviera a merced de nadie. El dolor aún estaba allí, tan fresco y punzante como siempre. Pero debajo de él, algo más estaba creciendo. Una fuerza tranquila que no había sentido en años. La oficina contable de Morrison y Asociados estaba en un modesto centro comercial, entre una tintorería y un servicio de preparación de impuestos. Nunca había estado allí antes. Noel siempre manejó las reuniones de negocios él mismo, diciendo que eran papeles aburridos que solo me causarían dolor de cabeza.
Ahora entendía que me había estado protegiendo de más que solo de la monotonía. Margaret Morrison parecía tener más o menos mi edad, con su cabello gris acero recogido en un práctico moño y ojos amables tras unos anteojos con montura metálica. Había manejado las cuentas de Henderson Construcción durante más de 15 años, y su expresión cuando la llamé ayer había sido cuidadosamente neutral. Señora Henderson, dijo, señalando una silla frente a su escritorio lleno de papeles. Primero, permítame ofrecerle mis condolencias. Noel era un buen hombre y un empresario honesto. Voy a extrañar nuestras reuniones trimestrales. Gracias. Ojalá pudiera decir que lo conocía tan bien en los negocios como tú. Me acomodé en la silla, con los nuevos estados de cuenta guardados con cuidado en mi bolso. Estoy tratando de entender nuestra situación financiera, y el banco mencionó ingresos empresariales en curso de los que no estaba al tanto. Las cejas de Margaret se alzaron ligeramente. ¿No estaba al tanto? Eso es inusual. Noel hablaba mucho de ti, y yo asumí. Su voz se desvaneció, como si reconsiderara sus palabras. Por favor, necesito entender qué ha estado pasando. Mi hijo me dice que el negocio se vendió hace años y apenas cubrió las deudas. ¿Vendido? Margaret parecía genuinamente confundida. Señora Henderson, Henderson Construcción no se vendió. Se reestructuró. Giró hacia su computadora y abrió varios archivos. Hace 5 años, Noel transfirió la propiedad de los activos de la empresa a un fideicomiso. El Henderson Construction Trust. Usted está listada como la beneficiaria principal. La habitación pareció inclinarse levemente. Soy la dueña de la empresa de construcción. Bueno, el fideicomiso la posee y usted posee el fideicomiso. Ha tenido bastante éxito, de hecho. Su esposo fue muy cuidadoso con los contratos que aceptó después de la reestructuración. Trabajos más pequeños, clientes confiables, ingresos constantes en lugar del ciclo de auge y caída de los proyectos comerciales grandes. Imprimió varias páginas y me las entregó. Estos son los estados de ganancias y pérdidas de los últimos 5 años. Como puede ver, la empresa ha estado generando ingresos constantes. Miré los números, con las manos temblando ligeramente. Las ganancias anuales eran sustanciales, más que suficientes para explicar los depósitos regulares que había visto en los estados de la cuenta fiduciaria. Pero Noel se retiró, dije con voz baja. Ya no trabajaba. Sí, se retiró de las operaciones diarias, pero mantenía la supervisión y tomaba las decisiones estratégicas más importantes. El trabajo real de construcción ha sido gestionado por Tom Bradley. Creo que lo conoce. Asentí. Tom había trabajado para Noel durante más de 20 años, comenzando como un joven aprendiz y ascendiendo a capataz. Él había estado en el funeral, una de las pocas personas que realmente parecía afectada por la pérdida. Tom ha estado básicamente dirigiendo la empresa durante los últimos 5 años, continuó Margaret. Noel estructuró el negocio de manera que Tom recibe un porcentaje de las ganancias como bono de desempeño, lo que lo ha mantenido motivado y leal. Ha sido una disposición muy exitosa. ¿Por qué Noel no me dijo nada de esto? La pregunta salió casi como un susurro. Margaret vaciló, claramente incómoda. Señora Henderson, tal vez no sea mi lugar para decirlo, pero Noel estaba preocupado por las presiones familiares. Mencionó que su hijo había tenido dificultades financieras y que su esposa tenía gustos costosos. Noel temía que, si la familia se enteraba de los ingresos continuos del negocio, surgirían expectativas y demandas que podrían comprometer su seguridad futura. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad devastadora. Cada vez que Wade le había pedido un préstamo a su padre, cada vez que Romy había hecho comentarios sobre lo cómodos que parecíamos, Noel había estado calculando cómo ayudar a nuestro hijo sin sacrificar mi futura independencia. Me estaba protegiendo, dije, las palabras pesadas con la realización. Lo estaba protegiendo a ambos de diferentes maneras, dijo Margaret suavemente. Los préstamos que hizo a Wade a lo largo de los años fueron sustanciales, pero provinieron de la cuenta operativa del negocio, no de sus activos personales,
y él se encargó de documentarlo todo correctamente. Sacó otro expediente. Estos son copias de todos los acuerdos de préstamo entre el negocio y tu hijo. Noel insistió en tratarlos como transacciones formales de negocio, con calendarios de pago y tasas de interés. Abrí el expediente con las manos temblorosas. Páginas tras páginas de documentos de préstamos, cada uno firmado tanto por Noel como por Wade. Las cantidades eran asombrosas, decenas de miles de dólares en los últimos 5 años, supuestamente para las diversas empresas e inversiones de Wade. ¿Wade ha estado haciendo pagos sobre estos préstamos? Pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. La expresión de Margaret se volvió incómoda. El calendario de pagos muestra retrasos significativos. A partir del mes pasado, el saldo pendiente con los intereses acumulados es de aproximadamente $87,000. El número me golpeó como un golpe físico. Wade debía casi $90,000 al negocio familiar, mi negocio, mientras simultáneamente afirmaba que su padre no había dejado más que deudas. ¿Qué pasa con estas obligaciones de préstamo ahora? Pregunté. Se transfieren con los activos del negocio. Como nueva propietaria del fideicomiso, tienes el derecho legal de exigir el pago o reestructurar los términos como lo consideres necesario. Pensé en Wade y Romy midiendo mi cocina, planeando sus renovaciones, discutiendo cuándo podrían empezar a mostrar la casa. Estaban tan seguros, tan convencidos de que se merecían todo lo que Noel había construido. Hay una cosa más que debes saber, dijo Margaret, su voz aún más cuidadosa ahora. El mes pasado, tu hijo se puso en contacto conmigo directamente. Dijo que, con la muerte de su padre, él se haría cargo de la gestión de los asuntos del negocio. Me pidió que preparara los documentos para la transferencia de propiedad, y le dije que necesitaría una autorización por escrito del beneficiario del fideicomiso, que eres tú. Se mostró sorprendido de que tú estuvieras involucrada en la estructura del negocio. Entonces, Wade había planeado reclamar el negocio junto con la casa, asumiendo que yo estaba demasiado destrozada y era demasiado ingenua para entender lo que estaba pasando. La traición cortó más profundo de lo que había imaginado. Margaret, necesito preguntarte algo confidencial, dije. Si quisiera mantener la estructura actual del negocio, con Tom continuando a cargo de las operaciones, ¿sería viable? Absolutamente. Tom ha estado esperando saber de ti. De hecho, está preocupado por el futuro de la empresa y su propia seguridad laboral. Si estás dispuesta a mantener el statu quo, creo que lo encontrarías muy confiable y agradecido por la oportunidad de continuar. Reuní todos los papeles, mi mente girando con las implicaciones de lo que había aprendido. El negocio era mío. La considerable deuda que Wade había acumulado era real y legalmente exigible, y ni él ni Romy tenían idea de que sus planes se basaban en una base de mentiras y suposiciones. Me gustaría programar una reunión con Tom lo antes posible, dije. Y quiero entender todas mis opciones respecto a los préstamos pendientes. Por supuesto. Llamo a Tom esta tarde. Sí, por favor. Y Margaret, agradecería que esta conversación se mantuviera confidencial por ahora. Absolutamente. La confidencialidad del cliente es sagrada en este negocio. Mientras conducía de regreso a casa, mi teléfono vibró con otro mensaje de Romy. Myrtle, el agente inmobiliario quiere programar una sesión de fotos para mañana. Asegúrate de que la casa esté limpia y sin desorden. Las primeras impresiones son importantes para los compradores potenciales. Miré el mensaje durante un largo momento antes de guardar el teléfono sin responder. Dejémoslos planear su sesión de fotos. Dejémoslos imaginar su futuro en mi casa, gastando el dinero que pensaban que habían heredado. No tenían idea de que la base sobre la que estaban construyendo sus sueños estaba a punto de desmoronarse bajo ellos. Esa noche, me senté en el estudio de Noel por primera vez desde su muerte, rodeada de sus archivos cuidadosamente organizados. Ahora entendía por qué había sido tan meticuloso con la documentación. Porque insistió en la documentación adecuada para cada transacción. Había estado construyendo una fortaleza a mi alrededor, ladrillo por ladrillo, transacción por transacción.
Y mañana, comenzaría a aprender qué tan fuertes eran realmente esos muros. Las manos gastadas de Tom Bradley se envolvieron alrededor de su taza de café mientras estábamos sentados en mi cocina la mañana siguiente. A los 55 años, aún tenía los hombros anchos y las palmas callosas de un hombre que había pasado su vida construyendo cosas, pero sus ojos mostraban un cansancio que nunca antes había visto. Señora Henderson, tengo que ser honesto con usted, dijo, su voz rasposa por la emoción. He estado muy preocupado desde que el señor Noel falleció. Wade vino por el sitio de trabajo la semana pasada hablando de evaluar los activos y agilizar las operaciones. No sonaba bien para gente como yo. Me serví otra taza de café, usando la rutina familiar para calmar mis nervios. Tom, ¿qué exactamente te dijo mi hijo? Dijo que la familia estaba pasando por dificultades financieras y que tendrían que tomarse decisiones difíciles sobre el negocio. Quería que le diera una lista completa de todos nuestros contratos actuales, equipo y proyecciones de flujo de caja. La mandíbula de Tom se tensó. También preguntó por las llaves del patio de equipos y de la oficina. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué tendría que hablar con quien estuviera realmente a cargo ahora? El señor Noel siempre me dijo que, si algo le pasaba, debía esperar instrucciones adecuadas del propietario legal. Tom me miró a los ojos. Él nunca dijo que fuera Wade. Un alivio me invadió. Noel había preparado este escenario, asegurándose de que Tom fuera un guardián del negocio en lugar de simplemente entregárselo a cualquiera que reclamara autoridad. Tom, necesito compartir algo contigo. Pero necesito tu palabra de que esta conversación se mantendrá entre nosotros por ahora. Su expresión se volvió seria. Tienes mi palabra, señora. Extendí los documentos que Margaret me había dado el día anterior. Soy la propietaria de Henderson Construcción, no Wade, ni el patrimonio. Yo. Noel transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años y yo soy la beneficiaria. Los ojos de Tom se abrieron al estudiar los papeles. Bueno, me has dejado sin palabras. Perdona mi lenguaje, señora, pero el señor Noel siempre pensó 3 pasos adelante. Así era, y según estos registros, el negocio ha sido bastante rentable bajo tu gestión. Un rubor de orgullo cruzó el rostro de Tom. Hemos construido una buena reputación, señora Henderson. Clientes constantes. Trabajo de calidad, precios justos. El señor Noel me enseñó que los clientes recurrentes valen más que cualquier gran contrato. Quiero que sigas exactamente como lo has hecho hasta ahora, dije. Pero necesito entender algo. Wade ha sido menos que honesto sobre la situación financiera de la familia. ¿Puedes contarme sobre alguna interacción que hayas tenido con él respecto a los asuntos del negocio? La expresión de Tom se oscureció. Han sido varias a lo largo de los años. Venía cuando el señor Noel no estaba, preguntando por el flujo de caja, queriendo saber sobre los pagos que recibiríamos de los clientes. Un par de veces sugirió que tal vez el negocio podría ayudarlo con algo de financiamiento temporal para oportunidades de inversión. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué tendría que hablar con su padre? No soy tonta, señora Henderson. Puedo ver lo que está pasando. La voz de Tom se volvió más firme. El año pasado, en realidad apareció en el banco el mismo día en que depositamos un gran pago del proyecto del edificio de oficinas de Morrison. Solo coincidencia, dijo, pero estaba muy interesado en hablar con la cajera sobre el depósito. Mi estómago se apretó. Wade había estado monitoreando los ingresos del negocio, probablemente tratando de sincronizar sus solicitudes de préstamos con el dinero disponible en el momento de mayor flujo de efectivo. Tom, quiero preguntarte algo, y necesito completa honestidad. ¿Crees que Wade entiende cuánto dinero ha estado fluyendo a través de este negocio? Tom permaneció en silencio durante un largo momento, pensativo. Creo que sabe que es más de lo que su familia ha dejado ver, pero no creo que sepa toda la magnitud. El señor Noel fue muy cuidadoso al mantener las finanzas del negocio y las personales separadas, al menos en los papeles. ¿A qué te refieres? Bueno, tu esposo fue astuto al respecto. Cuando Wade pedía ayuda, el señor Noel le decía que el negocio estaba luchando, que los márgenes eran estrechos,
pero luego siempre encontraba una forma de ayudarlo de todos modos, generalmente como un préstamo de la cuenta del negocio, en lugar de usar sus fondos personales. Tom sacó su propio pequeño cuaderno, gastado por años de uso. Llevo un registro de todo, señora Henderson. Es un hábito que me enseñó el señor Noel. Según mis registros, Wade ha recibido pagos que suman alrededor de $93,000 en los últimos 5 años. La cifra era aún más alta que la que Margaret me había mostrado. Pagos, no préstamos. Eso es lo que quiero decir con que el señor Noel fue inteligente. Los estructuraba como préstamos en los papeles, con calendarios de pago y todo, pero nunca realmente hizo cumplir los términos del pago. Wade dejaba de pagar y el señor Noel simplemente dejaba pasar. Entonces Wade piensa que no debe nada. Wade actúa como si no debiera nada, corrigió Tom. Si realmente lo cree o solo finge creerlo, no puedo decirlo. Como invocada por nuestra conversación, escuché una puerta de auto cerrarse en el camino. A través de la ventana de la cocina, pude ver el Honda Pilot de Wade estacionado detrás de la camioneta de trabajo de Tom. Ahí viene mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando de asuntos del negocio. Tom asintió y rápidamente recogió los papeles que le había mostrado. Señora Henderson, sea cual sea lo que decida hacer, tiene todo mi apoyo. El señor Noel era un buen hombre y confiaba lo suficiente en ti como para poner todo a tu nombre. Eso es suficiente para mí. Wade entró sin golpear. Algo que habría irritado a Noel, pero que yo había aprendido a aceptar con los años. Buenos días, mamá, dijo, apenas mirando a Tom. No esperaba compañía. Tom vino a revisarme, respondí suavemente. Ya sabes lo atento que siempre ha sido. Claro. La atención de Wade ya estaba en otro lado, sus ojos escaneando la cocina como si la evaluara para revenderla. De hecho, Tom, me alegra que estés aquí. Necesitamos hablar sobre la situación del negocio. La expresión de Tom se volvió cuidadosamente neutral. Oh, con papá fuera, van a haber algunos cambios. La familia necesita tomar algunas decisiones prácticas sobre los activos y las obligaciones pendientes. Observé este intercambio con fascinación. Wade estaba tan confiado, tan seguro de su autoridad. No tenía idea de que estaba tratando de reclamar algo que nunca le había pertenecido. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Tom. Bueno, tendremos que evaluar si tiene sentido seguir operando o si sería mejor liquidar los activos y saldar cualquier deuda pendiente. La voz de Wade era casual, como si estuviera discutiendo qué comer para el almuerzo. Ya veo. ¿Y quién está tomando estas decisiones? Wade parpadeó, claramente sin esperar la pregunta. La familia, por supuesto. Yo me haré cargo de los asuntos de negocios de papá de ahora en adelante. ¿Lo harás ahora?, dijo Tom con una voz cuidadosamente neutral, pero capté la leve énfasis en la palabra tú. Mamá, tal vez quieras hacer café fresco, dijo Wade, despachándome como siempre lo hacía cuando se trataba de conversaciones importantes. Tom y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos. Pero no me moví. Por primera vez en años, mantuve mi postura. Me quedaré. Gracias. Esta es mi cocina y Tom es mi invitado. Wade se mostró sorprendido, pero se encogió de hombros. Está bien, Tom. Necesitaré que prepares un inventario completo de todo el equipo, los vehículos y los contratos actuales. También necesitaré acceso a las cuentas del negocio para poder evaluar la situación financiera. Estaré encantado de ayudar con eso, dijo Tom cuidadosamente. ¿Con quién debo coordinar respecto a la autorización para acceder a las cuentas? Conmigo, obviamente. Y tienes la autoridad legal para acceder a las cuentas de Henderson Construcción. La confianza de Wade vaciló ligeramente. Porque soy el hijo y heredero de Noel Henderson, lo vi decir, y me detuve. Entiendo. ¿Y tienes documentación que demuestre que estás autorizado para actuar en nombre del negocio? La cocina quedó en silencio, excepto por el tic-tac del viejo reloj sobre el fregadero. La cara de Wade estaba roja,
y pude ver cómo luchaba entre la irritación y la incertidumbre. Mira, Tom, no creo que entiendas la situación aquí, dijo Wade, su voz tomando ese tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. Esto no es una toma de control hostil. Estoy tratando de limpiar los asuntos de papá y asegurarme de que todos sean cuidados, pero no puedo hacerlo si vas a poner las cosas difíciles. No estoy tratando de dificultar las cosas, respondió Tom, manteniendo la calma. Solo trato de entender a quién debo seguir órdenes. Tu padre fue muy claro sobre los procedimientos adecuados y la documentación, dijo Wade. Se giró hacia mí, esperando claramente mi apoyo. Mamá, explícale a Tom que yo me encargaré de los asuntos de negocios de papá ahora. Lo miré, a este hombre que planeaba vender mi casa, que había acumulado casi $90,000 en deuda mientras afirmaba que su padre no dejó nada, y tomé mi decisión. En realidad, Wade, creo que Tom tiene razón al pedir la documentación adecuada, dije en voz baja. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Wade me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de asegurarme de que todo se maneje correctamente y legalmente. Seguro que entiendes la importancia de eso. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Wade pareció dudar, y mientras veía esa incertidumbre aparecer en su rostro, sentí algo que no había experimentado en años. Poder. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi confrontación con Wade en la cocina. La había estado esperando. No puedes cuestionar la autoridad asumida de alguien sin consecuencias, especialmente cuando esa persona está acostumbrada a salirse con la suya. Mamá, necesitamos hablar ahora, dijo la voz de Wade, tensa por la rabia contenida. Romy y yo vamos para allá. Es bastante temprano, ¿no te parece? Esto no puede esperar. Estaremos allí en 20 minutos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul marino que Noel siempre había dicho que me hacía ver digna. Si esto iba a ser una confrontación, tenía la intención de enfrentarla adecuadamente. Llegaron exactamente 20 minutos después, con los tacones de Romy haciendo ruido agresivo en el porche. Abrí la puerta antes de que pudieran tocar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije amablemente, como si fuera una visita social. Romy se adelantó, entrando en la sala de estar, su bolso de diseñador apretado en su mano como un arma. Wade la siguió, su rostro serio. Ambos se quedaron de pie, posicionándose entre mí y la puerta en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé qué tipo de juego crees que estás jugando, comenzó Wade. Pero Tom Bradley me llamó ayer y dijo que no puede proporcionarme información del negocio sin la autorización adecuada. ¿Qué le dijiste? Me acomodé en el sillón favorito de Noel, el que tenía la mejor vista de la sala. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Tu padre habría esperado eso. Procedimientos adecuados. La voz de Romy se volvió estridente. Wade es el hijo y heredero de Noel. ¿Qué más autorización necesita alguien? Autorización legal. Respondí calmadamente. La que viene con la verdadera propiedad. Los ojos de Wade se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá deja todo a la familia. Yo soy el ejecutivo, lo que significa que manejo todos los activos hasta que se resuelva la sucesión. En realidad, Wade, eso no es del todo exacto, dije, alcanzando la carpeta que había colocado sobre la mesa auxiliar, la que contenía todos los documentos que Margaret Morrison me había dado. Wade y Romy se tensaron al abrirla. El testamento de tu padre, de hecho, deja sus pertenencias personales y esta casa a la familia, continué. Pero Henderson Construction no forma parte de su patrimonio. No lo ha sido en los últimos 5 años. ¿De qué estás hablando?, exigió Wade. Saqué los documentos del fideicomiso y los coloqué sobre la mesa de café entre nosotros. Henderson Construction ha sido propiedad del Henderson Construction Trust desde 2019. Yo soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Romy fue la primera en tomar los documentos, sus dedos perfectamente cuidados temblando mientras leía el lenguaje legal. Wade los leyó por encima de su hombro, su rostro volviéndose pálido. «Esto es imposible», susurró Romy. «Tú no sabes nada de negocios. Ni siquiera has equilibrado un libro de cheques». «Tienes razón. No lo sé. Tu padre manejaba todo eso», respondí. «Pero, aparentemente, él entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado ingenua para ver». Wade se desplomó en el sofá como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Pero el negocio estaba luchando. Papá siempre decía que los márgenes eran estrechos, que apenas había suficiente para mantener las operaciones. En realidad, el negocio ha sido bastante rentable, dije, entregándole otro conjunto de papeles. Observar la expresión de Wade mientras procesaba los números fue como ver a alguien darse cuenta de que habían estado jugando al ajedrez mientras todos los demás jugaban a las damas. ¿Estas ganancias? La voz de Wade era apenas audible. ¿A dónde fue a parar este dinero? Parte de él fue a ti, Wade. Bastante, de hecho, respondí, sacando la documentación de los préstamos. $87,000 en 5 años, para ser exactos. Romy agarró los papeles del préstamo, sus ojos escaneando frenéticamente. Estos dicen préstamos, dijo. Wade, me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Era dinero que nos ayudaba, dijo Wade, pero su voz carecía de convicción. En realidad, no era así, respondí en voz baja. Margaret Morrison tiene copias de cada conversación, de cada pago perdido, de cada vez que tu padre eligió extender los términos en lugar de exigir lo que debías. Observé cómo la realidad de su situación comenzaba a calar en ellos. Wade había construido su vida financiera sobre la suposición de que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado en función de esas expectativas. Había hecho compromisos basados en dinero que pensaba que era suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Romy de repente, su voz tomando un tono desesperado. La casa sigue siendo para Wade. Eso vale más que un pequeño negocio de construcción. ¿De verdad? Pregunté suavemente. Los ojos de Romy brillaron con algo entre rabia y pánico. No juegues conmigo, Myrtle. Esta casa vale al menos $400,000. Tienes razón. Es una propiedad encantadora. Claro, hay el asunto de la hipoteca. Wade miró hacia arriba, sorprendido. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Lo estaba, pero hace 18 meses, tu padre sacó un préstamo con garantía hipotecaria. Bastante sustancial, de hecho. Saqué el último conjunto de documentos, los que había encontrado en el estudio de Noel ayer. Estaban cuidadosamente archivados en una carpeta marcada Fondos de Emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria por $350,000, continué. Los fondos fueron transferidos a la cuenta del Henderson Construction Trust, lo que significa que se convirtieron en parte de mi herencia. El rostro de Romy se volvió blanco. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Tendríamos que haber firmado. Tu padre era el único dueño de la casa en ese momento, la interrumpí. Yo estaba listada como cónyuge con derechos de supervivencia, pero no como copropietaria. No necesitaba la firma de nadie más. Wade miró los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Pero, ¿por qué haría esto? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para poner dinero en una cuenta de negocio? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, dejé que mis emociones controladas se mostraran. Porque me estaba protegiendo, Wade. Se aseguraba de que, pase lo que pase, yo tendría seguridad financiera. ¿De qué me estaba protegiendo? La voz de Wade se quebró. De esto, dije, señalando la escena frente a mí. De ser echada de mi propia casa por miembros de la familia que me ven como una carga en lugar de como una persona. De quedarme con nada mientras todos los demás reclamaban lo que pensaban que merecían.
La compostura de Romy finalmente se rompió por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un hombre moribundo de cambiar todo. Tu padre no estaba muriendo cuando configuró estos fideicomisos, Romy, respondí. Él estaba planeando. Y el hecho de que sintiera la necesidad de planear para este escenario debería decirte algo sobre cómo veía las dinámicas familiares. Las manos de Wade temblaban mientras dejaba los papeles sobre la mesa. Mamá, seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿No quieres realmente manejar un negocio de construcción y la casa? Esta casa es nuestro hogar familiar. Debe quedarse en la familia. Se queda en la familia, Wade. Se queda conmigo. Pero los pagos de la hipoteca. Dijo Romy desesperada. ¿Cómo vas a pagar los pagos de la hipoteca?, preguntó Romy, con tono desafiante. De la misma manera en que tu padre lo había planeado, con los ingresos de Henderson Construcción. Tom Bradley me asegura que el negocio está bastante estable y Margaret Morrison dice que el flujo de efectivo cubrirá fácilmente los pagos del préstamo, con suficiente dinero sobrante para mis gastos de vida. Me levanté, alisándome el vestido. Ahora, creo que mencionaste algo sobre mudarte. Creo que esa sigue siendo una excelente idea. No para mí, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarás un lugar encantador para empezar de nuevo. Wade me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia. Tu padre hizo todo por mí, lo interrumpí. Me amó lo suficiente como para asegurarse de que nunca estuviera a merced de nadie, incluidos mis propios hijos. Y ahora entiendo cuánto necesitaba esa protección. Romy ya estaba en la puerta, su rostro retorcido de rabia e incredulidad. Esto no ha terminado, Myrtle. Lucharemos por esto. Impugnaremos todo. Estás bienvenida a intentarlo, respondí tranquilamente. Pero deberías saber que todo lo que hizo tu padre fue completamente legal y debidamente documentado. Margaret Morrison es muy meticulosa y ya ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Wade se detuvo en la puerta, su expresión una mezcla de confusión y dolor. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos estás haciendo esto? No les estoy haciendo nada, Wade. Simplemente me estoy negando a dejar que me lo hagan a mí. Después de que se fueron, me senté sola en el repentino silencio de mi casa, y sentí algo que no había experimentado en décadas. Por primera vez desde que era una joven, estaba completamente independiente financieramente. No le debía nada a nadie, y nadie podía quitarme lo que tenía. Noel me había dado más que dinero. Me había dado libertad. 6 meses después, me encontraba en la terraza de mi nueva cabaña frente al mar, observando cómo el sol de la mañana pintaba franjas doradas sobre el Pacífico. El sonido de las olas chocando contra las rocas abajo se había convertido en mi sinfonía diaria, reemplazando los conocidos crujidos y los sonidos de asentamiento de la vieja casa. La cabaña en Mendocino era más pequeña que la casa familiar, pero era completamente mía. Cada mueble, cada elección decorativa, cada habitación reflejaba mi gusto en lugar de los compromisos hechos durante 32 años de matrimonio. Descubrí, para mi sorpresa, que tenía un excelente gusto cuando nadie más daba opiniones. Henderson Construcción seguía prosperando bajo la gestión de Tom Bradley. Me llamaba cada viernes por la tarde para actualizarme sobre los proyectos actuales y los contratos próximos, y las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Mantuve mi promesa de mantener el negocio exactamente como Noel lo había estructurado, y todos los involucrados parecían estar más felices con la estabilidad. La cabaña había sido un hallazgo inesperado. Mientras investigaba propiedades en la costa de California, supe que Noel la había comprado 3 años atrás a través del fideicomiso de la construcción. Margaret Morrison había encontrado la escritura mientras organizaba los activos del negocio, junto con una nota escrita a mano por Noel, para la jubilación de Myrtle, cuando esté lista para el aire del océano y sin horarios más que los suyos propios. Incluso en la muerte, mi esposo seguía cuidándome. Esta mañana era especial, sin embargo. Mi abogado venía a concretar la última parte de los asuntos de mi antigua vida.
Wade y Romy habían intentado impugnar los arreglos del fideicomiso, contratando a un abogado caro especializado en leyes para ancianos y casos de explotación financiera. No les había ido bien. La investigación había revelado que no solo todos los arreglos financieros de Noel eran completamente legales y debidamente ejecutados, sino que la deuda de Wade con el negocio era en realidad más grande de lo que se había calculado inicialmente. Los intereses y las penalidades aumentaron el total a poco más de $96,000. El timbre sonó a las 10 en punto. James Patterson, sin relación con Ellen del banco, era un hombre preciso que creía que la puntualidad reflejaba el carácter. Me había representado desde que comenzó todo este lío, y su calma y competencia habían sido invaluables durante los momentos más estresantes. «Buenos días, Myrtle», dijo, acomodándose en la silla cómoda junto a la ventana, que se había convertido en su lugar habitual durante nuestras reuniones. «Tengo el acuerdo final de conciliación para que lo revises». Serví café de la prensa francesa que había aprendido a usar, otra pequeña libertad en mi nueva vida, y me senté frente a él. ¿Cómo tomaron los términos finales? James me miró con una expresión de diversión controlada. Tan bien como cabría esperar. El abogado de Wade y Romy pasó un tiempo considerable argumentando que las obligaciones familiares debían prevalecer sobre los contratos comerciales, pero al final la ley es muy clara en cuanto a las obligaciones de deuda. Me entregó los documentos de la conciliación. Después de 6 meses de disputas legales, Wade y Romy habían aceptado unos términos que reconocían la deuda completa y establecían un plan de pagos que les llevaría 8 años en completar, siempre que no faltara ningún pago. Intentaron una vez más negociar una cláusula de perdón familiar. James continuó: «Wade en realidad se derrumbó en la reunión final, diciendo que estabas destruyendo la relación con tu único hijo por dinero». «¿Y qué les dijiste?» Les recordé que yo representaba sus intereses financieros, no sus relaciones familiares. Aunque mencioné que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. La conciliación también incluía una disposición que particularmente me satisfizo. Si Wade y Romy incumplían los pagos, el negocio podría legalmente embargar los salarios de Wade y poner gravámenes sobre cualquier propiedad que compraran. Era una red de seguridad que aseguraba que recibiría lo que me debían, independientemente de sus decisiones financieras futuras. «Hay una cosa más», dijo James, sacando un sobre separado. «Esto llegó para ti ayer». El sobre estaba dirigido con la conocida letra de Wade. Dentro había una breve nota en papel común. «Mamá, sé que probablemente no me perdonarás por pelearte en esto, pero quería que supieras que finalmente entiendo lo que papá estaba haciendo. Me costó perder casi todo para darme cuenta de cuánto había dado por sentado. Romy y yo estamos yendo a terapia de pareja y estoy trabajando en 2 empleos para cumplir con el calendario de pagos. Espero que algún día estés dispuesta a hablarme de nuevo. Lo siento por todo. Wade». Doblé la carta y la dejé a un lado. La disculpa era genuina. Lo podía notar, pero también era 6 meses demasiado tarde y motivada por las consecuencias más que por la conciencia. «¿Alguna respuesta que quieras que transmita?», preguntó James. «No. Si Wade quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda, gradualmente, de manera constante y con el tiempo». Después de que James se fuera, tomé mi café y salí a la terraza, leyendo nuevamente la carta de Wade. El dolor seguía ahí, no solo por Noel, sino también por el hijo que creí haber criado y las relaciones familiares que creí que eran reales. Pero debajo de la tristeza había algo más fuerte. Una satisfacción profunda por haberme defendido a mí misma cuando más lo necesitaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero algo sobre él me parecía familiar. «Hola, señora Henderson. Soy Linda Morrison, la hija de Margaret. Espero que no le importe que la llame». Recordé a Linda, una enfermera que trabajaba en el hospital regional. Margaret la mencionaba de vez en cuando durante nuestras reuniones. «Claro que no, querida. ¿Cómo puedo ayudarte?» «Bueno, en realidad, es cómo podría ayudarnos usted a nosotros. Mamá me contó sobre su situación,
Sobre cómo tuvo que reconstruir su vida después de las dificultades familiares. Estoy empezando un grupo de apoyo para mujeres que han tenido que lidiar con la manipulación financiera por parte de miembros de la familia, y me preguntaba si estaría dispuesta a compartir su experiencia. La solicitud me sorprendió. No estoy segura de qué podría decir. Se sorprendería de cuántas mujeres se encuentran en situaciones similares. Hijos adultos que se sienten con derecho a los bienes de sus padres. Cónyuges que ocultan información financiera. Familiares que confunden la amabilidad con debilidad. Su historia podría ayudar a otras mujeres a entender sus derechos y encontrar el coraje para protegerse. Pensé en esto por un momento, observando un pelícano sumergirse para pescar en la bahía abajo. Hace 6 meses, había sido una viuda en duelo enfrentando la posibilidad de la indigencia a manos de mi propio hijo. Hoy, era financieramente independiente, viviendo exactamente donde quería vivir, respondiendo solo ante mí misma. ¿Cuándo le gustaría que hablara?, pregunté. ¿De verdad? Lo hará. Creo que lo haré, pero no sobre venganza o batallas legales. Quiero hablar sobre la diferencia entre ser un miembro amoroso de la familia y ser un felpudo. Sobre la importancia de entender tu propia situación financiera, sobre el regalo que Noel me dio cuando protegió mi futuro, incluso de nuestro propio hijo. Programamos la charla para el mes siguiente. Después de colgar, me di cuenta de que ayudar a otras mujeres a navegar situaciones similares me daba un propósito, una manera de honrar tanto la protección de Noel como mi propia independencia conquistada con esfuerzo. Esa noche, hice algo que había comenzado a hacer todas las noches desde que me mudé a la cabaña. Me senté en mi terraza con una copa de vino y observé la puesta de sol, tomándome el tiempo para apreciar el hecho simple de que esta vista, esta paz, esta libertad, eran enteramente mías. Nadie podía quitármelo. Nadie podía botarme fuera de mi propia vida. Nadie podía decidir que yo era prescindible. La cabaña estaba tranquila, excepto por el ritmo del océano y el llamado distante de las aves marinas que se acomodaban para pasar la noche. Mañana me ocuparía de mi jardín. Tal vez conduciría al pueblo para almorzar en el pequeño bistró donde el dueño siempre me guardaba la mesa junto a la ventana. Placeres sencillos que me pertenecían por completo. La deuda de Wade eventualmente sería pagada, ya fuera que la manejara responsablemente o el negocio tuviera que embargarle el salario. El acuerdo legal aseguraba que la justicia se hiciera, sin importar sus decisiones futuras. Pero la verdadera victoria no era financiera. Era el saber que había encontrado la fuerza para exigir el respeto que merecía. Mientras la última luz se desvanecía del cielo, levanté mi copa en un brindis silencioso a Noel, donde quiera que estuviera. Me había amado lo suficiente como para asegurarse de que nunca fuera indefensa, nunca dependiera de la misericordia de personas que me veían como desechable. Y me había amado lo suficiente como para asegurarse de que, cuando llegara la prueba, tuviera todo lo que necesitaba para superarla. El océano continuó su eterna conversación con la orilla. Y yo me senté en mi propio hogar, en mi propia terraza, viviendo mi propia vida, entendiendo finalmente lo que realmente significaba la libertad. Significaba nunca más tener que suplicar por un lugar en una mesa que por derecho debía haber sido mía. Significaba paz. Ahora, tengo curiosidad por saber de ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y seguro que las disfrutarán. Gracias por ver hasta aquí.